Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Comenzamos la primera clase del 2022. Deseándoles primero un feliz año, que tengan un lindo año, que todos nuestros sueños, todas nuestras familias, todos nosotros tengamos salud, bendiciones, ¿no? Un abrazo a todos. Vamos con la lista. Que son lenguaje 1-4, ¿no? Pon atención a la lista, Alarcón. Alarcón. Alvarado. Alvarado. Álvarez. Presente. Anzules. Anzules. Agudo. Argudo, perdón. Presente. Barco. Presente. Pedor. Presente. Bravo. Presente. Castillo. Presente. Cedeño. Cedeño. Constantine. Presente. Oroso. Presente, profe. Delgado. Presente. Vegán. Presente. Yerdi. Presente. Isa. Isa. León. Macas. Presente, ingeniero. Economista, presente, Isa. Isa. Macas. Presente, ingeniero. Presente. Martillo. Presente, Martillo. Martínez. Presente. Mera. Presente. Mero. Presente. Montoya. Montoya. Narea. Presente. Pacheco. Presente. Palma. Presente. Parra. Presente. Ponce. Presente. Ramos. Ramos. Robles. Presente, profe. Rodríguez. Presente, profe. Salazar. Presente, profe. Sánchez. Sánchez. Villardo. Yagual. Presente Yagual. Escarabay. Zambrano. Presente. ¿Quién no fue nombrado? Llegó tarde. Profesor León. León. León, Jenny. ¿Aquí más? ¿Alguien más? Bien. Listo, secretaria. ¿Por dónde anda? Hola, aquí estoy. Dígame qué grupo Hola. falta exponer o comienza una nueva lista. A ver. La clase pasada expusimos ya todos y un grupo se ofreció de voluntario. O sea que ha expuesto 2 veces. Bien, De entonces ahí ninguno de los demás. vamos su grupo a exponer primero. Dele. Comparta. Envíen la diapositiva al grupo de WhatsApp, por favor. Ok.
Ok, compañeros, los temas que nos tocan exponer sobre el proceso de la lectura y también el proceso de la escritura y las habilidades comunicativas. Siguiente. Ok, vamos con el proceso de lectura. El proceso de lectura básicamente tiene tres componentes que se dividen en prelectura, en la lectura en sí y la postlectura. La prelectura nos brinda una familiarización textual en relación a nuestros conocimientos previos, una visión general de un texto y nos pone al corriente de los elementos que lo componen. Nos facilita la relación existente entre cada parte del escrito con su totalidad y con nuestro cúmulo de conocimientos. Ahora, ¿en qué consiste la prelectura? Entonces, aquí debemos tomar en cuenta que al iniciar un texto necesitamos saber de qué está compuesto. Si es para el conocimiento general de un escrito, también necesitamos revisar todo lo que nos dé indicio y nos ayude a revelar las pistas que nos van a dar una visión general de lo que vamos a leer. Por ejemplo, hay una técnica que se denomina skimming, que es básicamente revisar el índice, revisar las últimas partes de los capítulos, las figuras y en general solamente los temas que componen la lectura. Por ejemplo, también podemos ver viñetas, mapas, cuadros, anexos, algún resumen al final del capítulo y así. Entonces, la prelectura se realiza o sea, paso a paso, con paciencia, no es algo complicado, pero sí requiere trabajo. Entonces, vamos a comenzar leyendo los títulos, los subtítulos, la portada, la contraportada, y analizamos el índice a ver qué parte nos conviene o nos interesa leer y qué parte la podemos desechar. También revisamos los gráficos, los paratextos, los tipos de ejercicios en caso de ser algún texto académico, o sea, cuadros relacionados sobre el capítulo, resumen, en fin. Entonces, la prelectura también nos brinda una perspectiva general o una visión global para poder contextualizar los contenidos y vincularlos con nuestros conocimientos previos. Además, la comprensión de todas las palabras y la segmentación de las ideas serán de gran utilidad para el trabajo de lectura. Ahora, ¿en qué consiste la lectura? Bueno, la lectura, como ya lo saben, es algo obvio. La lectura requiere una labor un poco más profunda. Se necesita saber primero cuál es el tipo de texto que se está trabajando, y esto aquí se lo consigue con la prelectura. También se necesita identificar la función que cumple el texto, el nivel de lenguaje que se emplea, la adecuación en general que le dé el autor y la intención comunicativa que éste tenga. En la lectura académica es importante saber reconocer una idea principal y diferenciarla de las ideas secundarias. La idea principal en general es el argumento de ese párrafo y sin el cual el párrafo no va a tener nunca sentido. O sea, el texto en ese caso funciona por el argumento del párrafo. Y para poderlo identificar se puede segmentar las ideas, irlas quitando, hasta cuando el párrafo pierda sentido, entonces nosotros ahí ya podemos determinar cuál es el argumento de un párrafo. Entonces, sabemos que la intención comunicativa cambia de acuerdo a la adecuación del texto, no existe solo un tipo de texto y por lo tanto también se tienen varios tipos de lectura. Por ejemplo, no es lo mismo leer una novela que leer un texto académico, un texto de física, un texto de matemáticas, etc. Hay que saber diferenciar muy bien qué es lo que queremos hacer con un escrito. Si lo necesitamos para informarnos o para investigar sobre un tema, y también tenemos que tomar en cuenta los diferentes puntos de vista del autor, o si nosotros queremos leer por placer o por goce, o si necesitamos crecer en algún área, sí, etc. Entonces, las modalidades de lecturas más comunes son la informativa, la interpretativa y la crítica. Posterior está la poslectura. La poslectura consiste en que una vez comprendido el orden, la jerarquización y la relación de las ideas, necesitamos elaborar algo que nos ayude a mantener ese conocimiento, como por ejemplo un organizador gráfico, o si necesitamos hacer un resumen para reducir el espacio de la información y tenerla siempre al alcance.
Esto aquí siempre, por lo general, se realiza mediante mapas mentales o si no cuadros sinópticos. Y también hay personas que prefieren hacer un tipo de resumen con el que incluyen la mayor cantidad de información de esa lectura. Y eso sería todo. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Yo les voy a explicar acerca un poco lo que es el proceso de la escritura. ¿Ok? Dice, escribir no es simplemente poner nuestras ideas en un papel o en un procesador de texto. Cuando le escribimos, hacemos un esfuerzo por aclarar, organizar y consolidar nuestros conocimientos. ¿Ok? Como primer punto tenemos qué es el proceso de escritura. ¿Ok? El proceso de escritura consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir. Ya sea un ensayo, un cuento, un poema, una carta, un aviso publicitario, etc. Al utilizarlo se mejora el producto final. Para el escritor profesional esto significa aumentar sus ventas, un ejemplo. En cambio, para el estudiante es la manera de entender con mayor claridad el tema, de organizar mejor sus pensamientos y de obtener mejores evaluaciones o puntajes en los trabajos escritos por el colegio. Ok, como primer paso tenemos la planeación o preescritura. La preescritura consiste en una serie de actividades que se deben llevar a cabo para buscar un tópico, o sea, un tema, escoger un género, la forma de escritura, producir ideas, conseguir información y precisar la audiencia. Razones para escribir. En esta nos debemos plantear varias preguntas. ¿Cuáles son? Pues, ¿cuál es la razón para escribir? Para cumplir una tarea o un trabajo, para convencer a alguien o ponerlo de acuerdo con determinadas ideas, para responder a algo que se ha leído, para dar una opinión, para expresar ideas personales, para divertir. Esas preguntas debemos hacerlas para en sí determinar los motivos para escribir. Algunas veces hay más de una razón para hacerlo. Estas deben reconocerse y tenerse en mente durante el proceso de la escritura. ¿Quién es la audiencia? Es importante saber a quién va a leer el escrito. Por ejemplo, en el salón de clases, en general, lo hace el maestro, pero también otra audiencia lo puede hacer. O una persona de Marte. Es conveniente anotar quién es la audiencia y referirse a ella ocasionalmente. Encontrar un tópico, o sea, un tema. Algunas veces el tópico o tema lo escoge el maestro en caso de que sea un estudiante para una prueba o examen, etc. Sin embargo, en ocasiones el escritor es quien debe generar el tema. Las experiencias personales, los eventos presentes o pasados, o lo que el estudiante se imagina, se pueden utilizar. Hay que pensar en la audiencia y en lo que a esta le puede interesar. O simplemente escribir espontáneamente y generar pensamientos que permitan o ayuden a construir una historia. Como tercer paso tenemos la lluvia de ideas. Esta se debe agrupar el tópico como un núcleo central y escribir alrededor de las ideas y palabras que vengan a la mente. Se puede utilizar las siguientes preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, por qué. Se hace una lista, se pueden usar los sentidos como el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Se pueden ensayar a escribir espontáneamente sobre el tema. Por ejemplo, se puede argumentar el tema. Si es así, ¿cómo se puede argumentar? ¿A qué hace referencia el tema? ¿Cómo afecta a otras personas? Etcétera. ¿Sí? Como cuarto paso tenemos la búsqueda e investigación. Dice, nosotros sabemos hacer el tema, ¿qué necesitamos saber para escribir acerca de ese tema? ¿Qué necesita saber la audiencia? Dice que debemos buscar, investigar todos estos conocimientos antes de iniciar el proceso de escritura, no después que se haya comenzado a escribir. Eso es parte de la planeación. Una vez que se haya recolectado la información que necesita, debemos referirnos a ella ocasionalmente. No todos los temas van a necesitar investigación. Ese es como primer punto. Y el segundo paso es la redacción y escritura de texto. Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador en papel. Se usa una idea principal sobre el tópico
Y es bueno recordar que esta puede cambiar durante el proceso de escritura. Si el problema es de bloqueo, o sea, bloqueo como no sabemos qué escribir, debemos poner en papel ideas muy básicas. La forma de acercarse a la escritura va a depender de si se quiere escribir ficción o no ficción, o sea, la realidad. Si existe un límite de tiempo para hacerlo y si el paso de escritura fue productivo. Dice que no debemos preocuparnos por este momento por la parte mecánica. ¿Okay? A continuación, mi compañero, con los siguientes pasos para la escritura. Gracias, compañero. Como me antecedió anteriormente, en estos pasos, el que sigue, por así decirlo, de estos, es uno muy importante que se llama revisión. Aquí nosotros evaluamos si nuestro texto cumple con el propósito y este se ajusta a las características de nuestros lectores. Tenemos que, en retrospectiva, hacernos las preguntas para poder verificarlo, como por ejemplo, ¿podremos con esto convencer realmente a nuestro lector desde su punto de vista? ¿Mis ideas son suficientemente claras? ¿Usamos adecuadamente la información? En esta etapa refinamos nuestra prosa, que es en sí la estructura o forma que nosotros utilizamos para poder hablar de forma natural y poder explicar nuestros conceptos sin muchas complicaciones. Y también para atravesar que nuestras ideas estén redactadas de una forma concisa y precisa, es decir, para que podamos llegar al lector de una forma detallada, sin tanta complicación, pero que a su vez el lector pueda comprendernos. La cuarta parte, la edición, en cambio, en esta parte nosotros concentramos más que todo en los detalles que contiene nuestro texto, que contiene nuestro trabajo. En esta nosotros podemos verificar la estructura de las palabras, el uso de los signos de puntuación, sobre todo la ortografía que aquí empleamos. También revisamos la digitación y el formato de presentación del escrito, es decir, cualquier error que puede hallarse en el trabajo. También, como parte final, no editamos el documento hasta que no tengamos la versión final del mismo. Es decir, no podemos realizar varias ediciones del mismo o poder determinar que el trabajo está completo sin darle primero la edición o darle la revisión final. A continuación también mi compañero va a seguir comentando el resto. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas representan un conjunto de capacidades que posee el individuo y puede ir desarrollando a lo largo de su vida con el objetivo de poder comunicarse de una forma más eficiente y poder potenciar sus relaciones sociales. Esto mejora la autoestima y la confianza de uno cuando sabe comunicarse con el mundo que nos rodea, es decir, cuando tiene competencias creativas. Siguiente. Para eso tenemos varios tipos de competencias comunicativas, como es la empatía, la escucha activa, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal conflicto. Existen algunos tipos de comunicación. En este caso les voy a hablar sobre la comunicación verbal y la no verbal. Podemos tomar en cuenta que en la comunicación verbal incluyen más que solamente hablar. La comunicación verbal también abarca tanto cómo se entrega los mensajes, más no cómo uno lo recibe. La comunicación es una habilidad blanda y importante para todos los empleadores. Por ejemplo, en esta comunicación verbal, podemos también darnos cuenta de que se refieren tanto a los mensajes orales, que se utilizan como mayor frecuencia y tienen en lugares encuentros personales, como pueden ser las conversaciones telefónicas o mensajes escritos, pues que se transmiten de diferentes modalidades, ya sean por carta, por fax, por SMS y bueno, innumerables formas de comunicación pues que se pueden mantener de esta forma la verbal. En la comunicación no verbal podemos ver que existe la expresión como tal. En cambio, la de aquí se refiere al uso de la expresión facial, los movimientos, el lenguaje corporal y también la transmisión de un significado. Incluyen también los sentimientos y emociones. Esto es una metacomunicación.
y en muchas ocasiones suele ser utilizado por un profesional sanitario que es de forma consciente y pues va aprendiendo a reconocer sus manifestaciones y conducta de acuerdo a la persona. Podemos también ver un ejemplo en esa imagen que vemos aquí, que existen dos personas que se están dando a conocer pues una conversación que una le dice al otro la comunicación no es todo y el otro como que está perdido. Entonces, de esa manera, él expresó, aparte de su interrogante, un gesto quizás con su mirada o su postura, y eso da a una indicación de que la persona se siente que no le ha llegado bien la comunicación o no logró entenderla. Entonces, eso también es una forma también de comunicarse. También se va a presentar pues un pequeño videito sobre el tema de nuestra exposición. Una de las habilidades comunicativas más importantes del ser humano es la escritura. Tenemos la oportunidad de trascender y hacer que nuestro mensaje permanezca vigente, incluso después de nuestra muerte. Estas son las 5 fases del proceso de escritura. Planeación. Pensar lo que queremos decir, cómo, a quién y para qué. Esto nos permite organizar las ideas para hacer que el trabajo de escritura sea eficiente, es decir, que se aproveche al máximo el tiempo y los recursos. Redacción. Es básicamente pasar al papel lo que hemos trabajado en la primera fase. En este punto se escribe de acuerdo a la intención comunicativa, cuidándose claros y concisos, respetando siempre las reglas de nuestra lengua. Revisión. Todo primer escrito se considera un borrador con gran potencial para mejorar. Es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactamos. De esa forma podemos detectar errores ortográficos, omisiones de letras o faltas gramaticales. También tenemos oportunidad de eliminar expresiones repetidas o ajustar la extensión de los párrafos. Reescritura. Es la fase en la que se aplican las correcciones y se verifica que el texto cumpla con los criterios planteados en la primera etapa. Para las personas perfeccionistas, esta puede ser una fase difícil porque tendrán la tentación de cambiar una y otra vez para mejorar el escrito. Estilo. A escribir se aprende leyendo y para redactar grandes textos, primero debes nutrirte de grandes autores. Revisar obras literarias, clásicos del género dramático o incluso ensayos filosóficos nos ayuda a ir más allá de comunicar un mensaje correcto a nivel gramatical. Crear textos armónicos, amenos y agradables requiere de mucha práctica y cada autor tiene la tarea de desarrollar un estilo propio que sea su firma y sello de calidad. Seguir estas fases te facilitará la realización de escritos que, además de presentar tus ideas, sean muestra de tu esencia, principios, valores y capacidades. ¿Qué profesor ha sido todo por el grupo 2? Muchas gracias. Esos cajones. Bien, estudiantes, vamos con otro grupo. ¿Qué grupo es secretaria? ¿Qué grupo es usted? Grupo 2. Grupo 2 es suyo. Bueno, vamos con el grupo 1. Grupo 1, comparta. Envíen las diapositivas, por favor, al WhatsApp. Profe, mi compañero está pidiendo acceso, es del grupo. No Está en sala de espera. no tengo nadie en la... No tengo nadie en la lista, en la sala de espera.
Ah, ya, ahí está. Steven Ponce, ¿no? Listo. Sí. Vamos, dele, comparta. Profe, estoy entrando desde otro dispositivo. Oh, sí, ayúdenme. Buenas tardes, economista. El tema que nos toca es los procesos de lectura, el proceso de escritura, habilidades comunicativas y el proceso de la lectura. El proceso de la lectura nos dice que es la definición en la cual la lectura es un proceso dinámico que se basa en la cultura completa, necesita realizar un proceso de lectura. Está formado por una secuencia de fases expresivas. La prelectura. La prelectura es el primer paso que vamos a hacer a un escritor nuevo, además llamado como lectura y el proceso de la lectura. La lectura. La lectura es un fenómeno humano complejo y estudiado primordialmente por un área de neurociencia llamada psicología cognitiva, una especialidad científica interdisciplinaria que retoma relevantes aportes tanto en la ciencia del cerebro y la conexión como en la psicología generalmente para llevar a cabo modelos científicos. Esto describe que el proceso de la lectura es un sistema cognitivo semejante y tiene como funcionalidad exclusiva de los órganos sensoriales es la capacitación del estímulo exterior, que es enviado a modo de señales al sistema nervioso central y lo cual consigue importancia una vez aquellas señales son procesadas por el cerebro, realizando la lectura en un fenómeno especial. La postlectura es la etapa que permite conocer cuánto comprendió el lector, lo cual ayudará a desarrollar habilidades como resumir información mediante organizadores gráficos, plantear juicios, verificar las predicciones realizadas durante la prelectura. También tenemos algunas estrategias antes de una lectura. Vuelve a leer el texto, usar tu conocimiento previo, leer entre líneas, usar pistas en el contexto, pensar en voz alta, hacer un resumen, ubicar palabras claves. A continuación, compañeros.
Bueno, lectura. La lectura es un fenómeno humano complejo estudiado primordialmente por un área de neurociencias llamada psicología cognitiva. Es de especialidad científica indisciplinaria de remota relevante. Aporta tanto a la ciencia del cerebro y la cognición de la psicología generalmente para llevar a cabo modelos científicos precisos que tratan de comprender y describir lo que pasa en el cerebro a lo largo del proceso de la lectura y otros fenómenos cognitivos semejantes. Se debe comprender que la funcionalidad exclusiva de los órganos sensoriales es la captación de estimular exterior que envía el modo de señales del sistema nervioso central y lo que solo exige, lo que consigue la importancia una vez que llega las señales, son procesadas por el cerebro, realizado de la lectura, un fenómeno especialmente neurológico y psicológico. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el proceso de la escritura. El proceso de la escritura consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir, ya sea un ensayo, un cuento, un poema, una carta, un aviso publicitario, entre otros. Al utilizar se mejora el producto final para que el escritor profesional. Esto significa aumentar sus ventajas para el estudiante en la manera de entender con mayor claridad un tema. Dentro de este tema también tenemos lo que es la planeación o preescritura. La preescritura consiste en una serie de actividades que se deben llevar a cabo para buscar un tópico, encargar un género, forma de escritura, producir ideas, consiste en información y precisa en la audiencia. La preescritura por lo general empieza con la motivación y el conocimiento del público. A continuación, mi compañero. Bueno, les voy a hablar sobre el proceso de la escritura. El proceso se basa en una secuencia de pasos que comúnmente se siguen para redactar, así sea un ensayo, un relato, un poema, una carta o un aviso publicitario. Redactar nos ayuda a pensar, o hallar novedades o ideas, acomodar a nuestros propios pensamientos. Explicarnos mucho mejor es una competencia clave para nuestro desarrollo personal e intelectual. El proceso de la escritura se basa en una secuencia de pasos que comúnmente se siguen para redactar un escrito. A continuación, mi compañero. Habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas representan un conjunto de capacidades que posee el individuo y puede ir desarrollando a lo largo de su vida, con el objetivo de poder comunicarse, ya que son las capacidades comunicativas que representan un grupo de habilidades que tiene la persona y puede ir desarrollando durante su historia a fin de poder comunicarse de una manera eficiente y potenciar y sus interrelaciones sociales. No solo eso, sino que además mejora la autoestima y la confianza de uno mismo cuando sabe comunicarse mejor con el mundo que le rodea, es decir, cuando tiene una competencia comunicativa. Habilidades de comunicaciones no verbales. Si bien cada persona, una de las comunicaciones no verbales de manera diferente, hay varias señales comunes a las que debemos prestar atención, y en la cual observamos en la imagen, que está enojado, que está triste, que está feliz, alegre. Y si bien cada uno de estos individuos usa la comunicación no verbal de forma distinta, hay algunas señales habituales a las que debemos prestar atención. Sin embargo, la comunicación verbal de forma regular es intencional y puede dar información notable sobre las personas situadas. ¿Okay? Existen dos tipos de comunicaciones predominantes, que es verbal y no verbal. Si bien la mayoría de nosotros conocemos y usamos la comunicación verbal,
de manera regular, la comunicación no verbal generalmente no es intencional y puede ofrecer información considerable sobre las personas que nos rodean. Listo. Gracias. Muy bien, vamos a ver el tiempo. Ya, vamos directamente al resumen. Bien, el grupo de aquí estaba comenzando el tema de la lectura, de la prelectura, la lectura en sí y de la postlectura. Prelectura a priori nos da a entender es antes de la lectura, lo que vamos a hacer antes de la lectura, lo que hacemos en el momento de la lectura y lo que hacemos después de leer. Es más o menos cuando hay ventas, la preventa, la venta y la postventa. Parecidísimo. La prelectura es familiarización con el texto, ponernos en contacto con qué es lo que vas a leer, porque no es simplemente que tú coges y ya seleccionas un libro, o coges este libro y empiezas a leer, tú te empiezas a familiarizar con el texto que vas a leer. Bueno, ¿qué es lo que me mandó el docente? ¿Qué es lo que me mandó en el trabajo a leer? ¿Qué es lo que me están... Tuvo un problema de internet, ¿me estaban escuchando o no? Entrecortado. El entrecortado, profe. Tengo un problema con internet, bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Estaba hablando de la lectura, de la prelectura, la lectura y la postlectura, que es parecido a lo que nosotros tenemos conocimiento, lo que es la preventa, la venta y la postventa. Prelectura es antes de la lectura, familiarizarnos con el texto, tener un acercamiento con el tema que vamos a leer. La primera ojeada significa, como dicen ustedes, abuelo de paloma, revisar lo que se quiere leer. Glosario es revisar las palabras claves. Hay textos que vienen en los glosarios o las palabras claves para que uno los vaya visualizando antes de hacer la lectura. ¿Por qué es importante esto? Porque durante la lectura, si no conoces la palabra, no puedes entender el significado del párrafo o de la oración. Y tienes que en ese momento parar la lectura para revisar en el diccionario esa palabra que no entiendes. Que es lo lógico. Cuando uno tiene una palabra, lo primero que hace es buscar en el diccionario o ahora en internet y revisar en Google qué significa esa palabra. Y entonces, si no lo haces, te quedas con la duda, y si lo haces, para la lectura. Pero si previamente a la lectura tú revisas las palabras claves o las palabras desconocidas que el texto sugiere, mucho más cuando es un texto técnico, por ejemplo. Si es un texto económico, yo tendré familiaridad con las palabras. Pero si es un texto, por ejemplo, médico, o es un texto de derecho, habrá muchas palabras que no entiendan. Y lo más lógico es que en la prelectura yo me familiarice o por lo menos investigue ciertas palabras que sé que el autor me está diciendo que en el texto me voy a encontrar. Y la perspectiva general, que es básicamente una idea del contexto donde se está realizando la lectura, el tema de la lectura. Ya en la lectura, la labor profunda y el tipo de texto, es importante que estoy leyendo la función del texto y el nivel del lenguaje. El nivel puede ser bajo, medio o alto, o técnico. Si el nivel es técnico, obviamente voy a encontrar muchas palabras que no voy a entender. Y muy posiblemente no deba seguir con esa lectura si no previamente reviso en la prelectura las palabras que estoy encontrando o que me voy a encontrar. Es muy importante eso porque me puede abocar, y eso lo tengo que revisar en la familiarización. Me puedo abocar a un tema o de un texto de que no estoy capacitado para leer, o lo que se me hace muy difícil leer, que no lo voy a entender. Y la postlectura, ya organizar la información y revisar la bibliografía.
porque en la bibliografía nos dice de dónde el autor sacó la información. Y nos puede dar inclusive un contexto general, porque si queremos en la bibliografía también leerla, podemos leer esos textos para ampliar el horizonte del tema que ha tratado el autor. Bien. ¿Qué es el proceso de lectura? Como todo proceso, deben seguir algunos pasos. El proceso, perdón, de escritura no es tan fácil. Así tenemos procesos para hacer un ensayo, para un cuento, que no es lo mismo que un poema, que una carta o que un aviso publicitario. Muchas veces un archivo publicitario simplemente es un tema, un eslogan, una foto, alguna caricatura y un lema, y ya está. ¿No? Ese es el tema publicitario, es un aviso publicitario. Una carta es un poco, depende si es personal o es una carta de pronto académica o una carta profesional, pero obviamente tiene un contexto diferente a un poema o a un cuento o a un ensayo. Un ensayo es algo más científico, lo que se denomina papers o papeles científicos o artículos científicos. Por ejemplo, cuando estén haciendo la tesis, ustedes, bueno, están comenzando ahorita, pero cuando estén haciendo la tesis, ustedes tienen que ver que la escritura que realicen la tesis va a ser diferente. Inclusive hay unas normas APA que ya tienen que ustedes familiarizarse para realizar los trabajos, porque de acuerdo a esas normas se realiza también no solo los trabajos durante su carrera, sino también el trabajo de tesis, que tendrán que hacerlo para graduarse. Bien, en la preescritura consiste en hacer actividades que deben llevar a cabo para buscar el tópico. ¿Qué es el tópico? Es el tema. Escoger el género, que no es lo mismo. Por ejemplo, si puedo escribir en prosa, puedo escribir en forma libre, inclusive para los poemas. Yo recuerdo que cuando estudiamos en el colegio de poemas, literatura, hacíamos poemas, a mí me salía muy fácil los poemas libre, el tema libre, el poema libre, porque en el tema libre no tengo que ver, no estoy encasillado a la simetría, pero de las muchas leyes que hay a elaborar los poemas, tenía que regirme, yo sí tenía que escribir en otro distinto al libre. ¿No? En prosa, por ejemplo, me tendría que regir a eso y para mí era muy complicado. Entonces acá usted tiene que escoger en qué género va, primero el tema y después en qué género va a escribir. Luego producir las ideas. Ya la compañera mencionó de las ideas principales y las ideas secundarias. Ya creo que más abajo lo vamos a tocar. La idea principal es la idea de quién se habla en el párrafo. Así como el sujeto es quien se habla en la oración. Y cuando estudiamos en el colegio sabíamos que el sujeto puede ser tácito o explícito. Entonces, pero es de quién se habla en la oración. José estacionó el carro. La pregunta es: ¿quién estacionó el carro? José. José es el sujeto. Si usted escribe directamente estacionó el carro, no se dice quién. Es un sujeto tácito, sobreentendido. Alguien tuvo que estacionar el carro. Entonces, el carro no estaciona solo. Entonces, ahora si hablamos en un párrafo, la idea principal es Juan estacionó el carro. La idea secundaria es de quién habla en el párrafo. Si Juan estacionó el carro, lo puso en doble columna, un vigilante se le acercó y lo multó, y por lo tanto tuvo que darse la vuelta y buscar un parqueo. Todo eso lo dije en un párrafo. ¿Cuál es el párrafo principal? ¿De quién hablo en el párrafo? De Juan que estacionó el carro. Y las otras ideas, que el vigilante se le acercó, que lo multó, que tuvo que darse la vuelta para estacionar en otro lado, son ideas secundarias que ayudan a la idea principal, que hablan sobre la idea principal. María es bonita. Esa es la idea principal. María es bonita se presentó en el concurso de belleza de chica caliente, de chica carnaval,
en Ecuavisa, fue ovacionada por el público presente y resultó que quedó finalista en la gala de premiación. La idea principal es que María es bonita. Y la idea secundaria son las de que se habla del por qué es bonita o de que el resultado de ser bonita. Que en este caso es de que estuvo en un concurso, que fue en el carnaval, que estuvo entre las finalistas y que fue ovacionada en Ecuavisa. Entonces, de una idea principal desgloso muchas ideas secundarias. Eso lo puedo hacer en dos vías, ¿no? En la vía de arrancar sería de la parte deductiva, arrancar desde la idea inductiva, perdón, de la idea principal hacia las otras ideas o de las ideas secundarias a la principal. Entonces yo puedo arrancar teniendo escribir. Si voy a escribir, yo digo, bueno, voy a escribir la idea principal. En este escrito voy a hablar de María, que es bonita, voy a hablar de que, por ejemplo, estudió una maestría, voy a hablar de que se casó y voy a hablar de que tiene hijos. Esas son las 4 o 5 ideas principales. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Ya empiezo a desarrollar. María es bonita, concursó de Miss Carnaval 2022, la ovacionaron en Ecuavisa y quedó entre las finalistas. De ahí, María tiene maestría. María estudió una maestría en la Universidad de Guayaquil, estuvo entre las primeras estudiantes, realizó su tesis y sacó su grado en el 2021 con los mejores honores en las calificaciones. María se casó con Juan Pérez en la Catedral de Guayaquil en tal fecha. Estuvo toda su familia, inclusive sus tíos que viven en Canadá, vinieron de visita para darle un buen regalo. Ya, ahí estoy hablando de ese evento, de ese párrafo, lo armé en base a la idea principal que era que María se casaba. Arriba hablé de que María tenía una maestría y ahí desarrollé el tema de María, de la maestría. Luego venía que tenía hijos. Entonces, en el último párrafo, la idea principal es que María tiene 3 hijos. Entonces ahí comienza, María tiene 3 hijos, Juan, María y Lorena. Juan de 10 años, María de 7 y Lorena de 3. Son muy lindos, los tiene estudiando en buenos colegios de Guayaquil. Los fines de semana se va a la playa con ellos y disfruta de su compañía. Bueno, y ahí desarrollo la idea del párrafo en base a que María tiene hijos, tiene 3 hijos. ¿Ok? Entonces, si vieron cómo yo pude desarrollar esa escritura en un tema libre, un género libre, pues no sé ningún género, en función de las ideas principales. Ahora también puedo, ya algo que está escrito, regresarlo. O sea, algo que ya está escrito, puedo sacar las ideas principales. Por ejemplo, si ya el escrito del Leo de María, la historia de María, empiezo a sacar de cada párrafo la idea principal. Del primer párrafo, hablábamos de María y que fue candidata a rey, que es bonita, perdón. Entonces, leo todo el párrafo, que María es bonita, que tuvo un concurso de belleza, que quedó entre las finalistas y fue aplaudida por la concurrencia. La idea principal, que María es bonita y que participó en un concurso de belleza, se lo quiero ampliar. En el segundo párrafo, la idea principal es de que María estudió una maestría. En el tercero es de que María se casó. En el cuarto, que tiene hijos. Entonces, ya de la escritura puedo generar antes de escribir, o puedo generar ya una vez escrito, sacar las ideas principales y sacar las ideas secundarias. ¿Ok? Bien. Razones para escribir. ¿Cuál es la razón para escribir? O sea, ¿por qué voy a escribir? Porque quiero. Porque hay gente que escribe un diario y gente que no escribe un diario. Hay gente que quiere de pronto su soledad y puede escribirle más a un cuaderno que escribir o decirle o hablarle a un amigo. O sea, ¿por qué escribir? Por ejemplo, ¿por qué escribo yo en mis redes sociales algo? ¿Por qué pongo un estado de WhatsApp? ¿Por qué escribo en el muro de Facebook? Porque quiero expresar algo, porque estoy contento, porque estoy feliz sobre un tema, porque estoy molesto por un tema, quiero reclamar la situación que vive el país, quiero reclamar que me dieron mal el vuelto hoy día, por ejemplo, en una compra, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué voy a escribir? Para cumplir una tarea o un trabajo, bueno, puede ser un deber que nos mandaron, y quiero cumplir un tarea o trabajo de la maestría, del colegio, de la universidad, etc. Para convencer a alguien y ponerlo de acuerdo en determinadas ideas, quiero convencer a los otros
de que el gobierno es malo, quiero convencerlo de que es bueno. Hay gente que escribe que este gobierno es bueno todavía. Entonces, a algunos convencerá, a mí no me convence, a otros no le convence. Entonces, ¿no? Pero quieren escribir porque hay un motivo. Quieren convencer a otros. Porque les pagó el gobierno, porque les pagó Lazo, porque les pagó alguien y quieren convertir. Puede ser que sea de gratis. Por ejemplo, quiero escribir sobre Barcelona. Quiero hacerle una canción, escribir un poema. Estoy a favor de las nuevas contrataciones. Estoy en contra y quiero escribir que estoy en contra de nuevas contrataciones. O sea, hay algunos motivos personales que obviamente cada persona, cada autor va a tener dependiendo pues de cada uno, ¿no? Para responder algo que se ha leído, bueno, usted lee algo, más que nada en las redes, ¿no? Lee algo que no le gustó y escribe en contra. O lee algo que le gustó y escribe a favor. Y eso es parte de la libertad. Cuando uno publica, uno está expuesto a que la gente le escriba a favor, que lo felicite o lo aplauda, o que le critique. Si yo pongo que bajé de peso 100 libras, y la gente ve eso y dice, oye, qué chévere, te felicito, se te ve muy bien. Pero si yo escribo que este gobierno es malo, habrá gente que diga sí, o la mañana me diga sí, es malo este gobierno, y había algunos que dirán no, para mí es bueno. Pero siempre va a haber las dos caras de la moneda. Es muy difícil que, salvo el caso que sean temas como por ejemplo, inclusive ahí, pero por ejemplo en favor del aborto o en contra, habrá gente que esté en contra o gente a favor. Un tema religioso también habrá gente a favor o en contra. Pero por ejemplo un tema, ni siquiera el de Barcelona, porque habrán MLCistas que estén en contra de eso. Yo digo, Barcelona es el mejor equipo del Ecuador. Barcelona es el equipo más veces campeón. Eso es verdad, porque el que más ha sido campeón, el que más títulos tiene es Barcelona. Pero aún así habrá MLCistas que digan que no es así, que el primer campeón fueron ellos, que primero fue el huevo que la gallina, o sea, pero siempre habrá gente que diga lo contrario o exponga un punto de vista distinto al tuyo, en este caso al autor del texto que uno quiera hacer. Para dar una opinión, para expresar ideas personales o para divertir. Quiero divertir, quiero escribir algo bonito en el grupo de WhatsApp y escribo algo bonito en el grupo de WhatsApp o comparto algo bonito en el grupo de WhatsApp. Estos son algunos de los motivos para escribir. Algunas veces existe más de una razón. Pueden ser, y al mismo tiempo, pueden ser 2 o 3 razones al mismo tiempo. Puede ser para una opinión y para divertir, o para una opinión y expresar una idea personal, o para escribir mi opinión sobre algo que estoy leyendo. Algunas formas, algunas razones se pueden confluir en una misma. ¿Quién es la audiencia? Bueno, depende a quién va a escribir. Y eso es importante. Así como para una conferencia, depende a quién le voy a hablar, también a quién le voy a escribir. Si yo le voy a escribir a estudiantes de escuela, debo tener un vocabulario acorde, sin llegar a bajar mucho, ¿no? Bueno, pero si yo le escribo, por ejemplo, a muchachos que están en rehabilitación por las drogas, no le voy a escribir, oye, sí, y usar un lenguaje muy vulgar, sino que con respeto se le va a expresar la idea. Pero no le puedo hablar cosas técnicas, no le voy a hablar cosas de medicina, que ellos no van a entender. Así como si le voy a escribir a doctores o a ingenieros, no voy a usar un lenguaje vulgar, porque con ellos sí debo usar un lenguaje técnico. Por ejemplo, si usted quiere ir a una conferencia o leer un artículo, cuando estamos en la parte de escritura, un artículo científico sobre, de pronto, la vida extraterrestre en la NASA, y usted entra a leer, pero usted encontrará muchas palabras técnicas que no entiende, porque está hecho hacia lo científico, no hacia el común de las personas. Por lo tanto, depende de la audiencia que usted va a utilizar el lenguaje, ¿no? Bien, ahora encontrar un tópico, algunas veces nos lo dan escogiendo. El profesor, yo le puedo decir, quiero el tema de la pandemia, quiero el tema del fútbol, quiero el tema de la crisis económica, quiero el tema de los nuevos impuestos que ha puesto Lazo. Yo les puedo dar el tema y ustedes tendrán que hablar sobre el tema. Así como también ustedes podrían escoger el tema si yo digo, bueno, tema libre. Y ustedes, pues bueno, hablan o investigan sobre el tema libremente,
porque es un tópico que yo lo he dejado abierto, ¿sí? Porque también se puede dar el caso de que se deje abierto. Lluvia de ideas. ¿Qué es la lluvia de ideas? La lluvia de ideas es cuando normalmente en los negocios 2 o 3 personas se reúnen y empiezan a dar ideas. Y esas ideas, pues bueno, varias personas piensan mejor que una, ayudarán a enriquecer el producto. Pero en este caso el autor es uno solo. Y también puede hacer lluvia de ideas. Yo tengo que hacer, bueno, el tema es la crisis económica. Entonces yo comienzo a hacer una lluvia de ideas. Bueno, voy a hablar de la crisis económica durante la pandemia, las causas, las posibles soluciones, las recomendaciones. A ver, ¿qué hay sobre las causas? Bueno, las posibles causas pueden ser los malos gobiernos, definitivamente, del mismo Moreno y de Lazo, la pandemia, la falta de financiamiento, y empiezo a dar qué idea se me ocurre sobre el tema. Yo les pongo un tema, por ejemplo, voy a hablar sobre viajar a México. Entonces ustedes empiezan con, bueno, a ver, la lluvia de ideas, vamos a ver. Voy a hablar sobre cómo viajar a México, cómo sacar la visa. Voy a hablar sobre los lugares que puedo conocer en México. Voy a hablar sobre los costos de los paquetes a México. Y voy a hablar sobre las cosas que puedo comprar y comer en México. Y ahí tengo la estructura. Sigo con las ideas, en cada tema saco subtema, ideas de los subtemas y empiezo. Y de esa manera tengo ya la estructura, cómo voy a hacer el escrito. Y la búsqueda de investigación es porque, bueno, tengo que buscar información. Busco en internet y en fuentes o en libros, antes en la biblioteca, ahora puedo en bibliotecas virtuales, y busco pues información sobre los costos, los viajes, los lugares que puedo conocer. De hecho, yo ya he viajado 2 veces a México y antes de viajar, yo siempre revisé en YouTube, más que nada, los lugares para ver qué podía conocer. Los lugares que ya me habían puesto en el tour y los lugares que podía conocer aparte del tour. Y así conocí algunos lugares que no estaba planificado y me parecieron muy bonitos. Porque tú los puedes investigar. De hecho, tienes que hacerlo. Entonces, ahora acá también sobre este tema, yo voy a investigar sobre qué lugares, si dentro de las cosas que quiero hacer es los lugares que puedo visitar, tengo que buscar varias opciones. Luego los costos, tengo que investigar, porque si yo voy a hablar en el escrito sobre los costos de esos lugares o los costos de las cosas que voy a comprar en México, tengo que obviamente revisar. ¿Ok? No es tan fácil escribir. Bien, ahora con la revisión y la escritura, ¿no? Una de las primeras cosas es obviamente hacer la revisión y la edición. Bueno, porque es un paso importante en la revisión, porque bueno, como en todo caso tú tienes que revisar. Así como cuando nos decían en el colegio, haces algo de matemáticas, tienes que revisar que esté bien 2 o 3 veces antes de entregar el examen. Sí, la revisión no solo nos permite encontrar los errores, sino también nos permite pulir. Porque puede ser que no me haya equivocado en la ortografía, sino que me esté equivocando en el contexto, o las palabras que utilicé, o el tono que estoy escribiendo, o me estoy equivocando en la redacción de pronto. No en la ortografía, pero sí me equivoqué en la redacción. O inclusive, si estoy haciéndolo en internet, en computadora, una coma, un punto lo puse mal, y le cambia el sentido de la oración. Entonces, todo eso se hace en la revisión. Aquí evalúas si tu texto cumple con su propósito y se ajusta a las características de los lectores. Evalúo si estoy haciéndolo de acuerdo al mercado objetivo, a quienes van a leer, ¿no? Podré convencer al lector de mi punto de vista. Son claras las ideas que estoy utilizando. Las palabras que estoy utilizando son comprensibles o son muy técnicas o muy difíciles para el lector. Considero que quiero que el lector lo lea fácil o que tenga que ir a buscar las palabras. La edición en esta etapa se concentra en los detalles del texto. Se verifica la escritura de las palabras, se revisa la digitalización y que no edites el documento hasta que tengas una versión final. De hecho, puede haber varias versiones del escrito, del artículo, del libro, hasta que se llega al final. Hay versiones inclusive de prueba, porque ya el producto final ya es el producto que llega al lector. Si tú le tienes 2 o 3 revisiones, le vas a mejorar el producto al lector.
¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, con Dígame. todo respeto, ya pasamos la hora y bueno, algunos tenemos clases. Uy, no me había dado cuenta. Disculpen, son 3 y 5. Disculpen, bueno, no me di cuenta de la hora. Bueno, Pero está faltó... muy interesante todo. Sí, me emocioné porque es un tema muy bonito. Me faltó habilidades comunicativas. Secretaria, ¿me acuerdo de la próxima clase de este tema, tocarlo de nuevo? Bueno, no de nuevo, porque no lo tocamos hoy día. La habilidad, no dice el resumen de habilidades, me faltaban esas diapositivas que tengo. Niños, nada más, damos por terminado. Les deseo una feliz tarde. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Cualquier pregunta, feliz año, por supuesto. Gracias a los mensajes que doy. Feliz año, feliz Navidad. Ya pasó Navidad también, pero bueno, feliz año. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Cualquier pregunta por WhatsApp. No se olviden, me estaba olvidando yo. Digo, no se olviden y yo me olvido. Que tienen una lección de repaso antes del examen, ¿no? Eso está, déjenme mostrar dónde está, rapidito, porque si no después me dicen, profesor, no avisó. Yo no tengo que avisar, ustedes tienen que revisar todo el Moodle para darse cuenta de los deberes y las tareas. Pero como esta está casi el último, puede ser que se les pase. Aquí estoy mostrando, es en la unidad 2, antes del bloque de cierre, aquí está, en la zona de tutorización. Aquí después los videos de tutoría, aquí dice cuestionario de repaso. Este cuestionario de repaso está desde el 14 al 17. Por lo tanto, ustedes tienen que resolverlo en ese tiempo. Desde el 14 a las 9 de la mañana hasta el 17 son parecidas al examen, ¿no? Ahí está la temporización. Sí, del 14 al 17. Ustedes lo resuelven y ya, caso de una especie de lección. ¿Ok? Máximo Escalera mejor. Día de Reyes, feliz Día de Reyes. Sí, feliz Día de Reyes también, niños. Una rica rosca de Reyes. Niños, cuídense, a cuidarnos todos. Todavía estamos en pandemia. Cuidémonos todos. Les deseo buena salud. Nos vemos para todos nosotros, ¿no? Buena salud para nuestra familia. El próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Disculpen que no hemos morado. Un abrazo. Igualmente, pase bien.